Hermanos, amados del Señor, abra su Biblia. Vamos a poner unas marquitas. La primera en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7. Por favor, ahí pone una marquita, porque vamos a buscar algunos textos, ¿ya? Y que nos podamos mover un poquito más rápido y así no nos extendemos tanto. Juan, capítulo 7, una marquita. Luego, usted va a buscar en su Biblia Isaías, capítulo 12, y va a poner otra marquita ahí. Son quizás los más representativos. Yo les voy a dar los versículos ya, solamente el capítulo 7 de Juan, 12 de Isaías, y luego ahí nos vamos a estar moviendo en varios versículos de las Escrituras. Recordar, hermanos, algo de la semana pasada. Hoy día es el fin de semana más diezmado que tenemos de asistencia. Vemos muy poquitos hermanos. Muchos están ya, como decía, en los conchitos de las vacaciones. Algunos avisaron que no iban a estar esta semana. Otros van saliendo quizás hoy día a disfrutar de algunos días, pero ya esperamos ya las próximas semanas poder tener una asistencia más estable y, por supuesto, ya mirando lo que el Señor ha de hacer con nosotros este año. Amén. Muy bien, recordar entonces algo de la semana pasada. Estuvimos revisando durante 2 semanas el libro de Marcos y la semana pasada estuvimos viendo el registro que tiene Marcos con respecto a las miradas de Jesús. Siempre hemos oído hablar de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Hay muchos mensajes con respecto a eso y nunca habíamos visto, ¿verdad? O quizás algunos o muy pocos, con respecto a las miradas de Jesús en su ministerio terrenal. Y vemos que el único que registra en su evangelio con respecto a esto es Marcos. Marcos es el único que podemos ver registrando cuáles fueron las acciones, ¿verdad? Y esto creemos que, y lo que dicen los padres de la iglesia al principio, se cree que el libro de Marcos fue influenciado principalmente por Pedro. Se cree que Pedro es aquel que, inspirado por el Espíritu, al igual que Marcos, le dicta para que Marcos vaya registrando. Se dice que Pedro tenía una visión aguda, más que los largos mensajes de Cristo, ¿verdad? Que por cierto los escuchaba, pero él estaba muy atento a las acciones. ¿Qué hacía Jesús en los momentos en donde él, por supuesto, ejerció su ministerio? Y dentro de eso, ¿por qué? Porque decimos, y para nosotros también es algo muy práctico, que con la mirada muchas veces uno puede decir muchas cosas. Basta mirar. Y decíamos, yo tengo mi ejemplo, yo no creo que es el único ejemplo, pero las mamás, ¿verdad? Las mamás, mi mamá personalmente, era una mujer de pocas palabras y viene para adentro, pero bastaba una pura mirada y yo sabía perfectamente lo que ella me estaba diciendo. Si me estaba regañando, si su mirada era de complacencia, yo sabía perfectamente lo que ella me estaba diciendo. Y yo sé que muchas mamás hoy día pueden estar replicando a sus propias madres. Nosotros también como varones, no solo esto en el caso de las mamás, pero bien sabemos que una mirada puede decir 1000 palabras. Y en este caso estuvimos viendo muchos pasajes, a lo menos 7, ¿verdad? El único que registra una mirada de Jesús es el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Y que no lo registra Marcos. Y Lucas registra, ¿verdad?, la mirada de Jesús a Pedro cuando éste lo negó, ¿verdad? Jesús miró a Pedro cuando éste lo negó. Marcos justamente no registra ese, pero tiene muchos registros más. Y dentro de eso, desde el capítulo 5 pasamos por varios capítulos y vimos, por ejemplo, una mirada de enojo, ¿verdad? Cuando los fariseos, él sanó a un hombre que tenía su mano, ¿verdad?, seca, dice, y lo sanó en el templo en un día de reposo, ¿ya? Y dice que Jesús mirándolos
con enojo y con compasión al mismo tiempo. Una mirada de enojo, una mirada de compasión. Tuvimos una mirada de amor, como cuando vio a este joven rico acercarse a él y le pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Verdad? Y él le dice que debe guardar algunos mandamientos con respecto a la ley de manera horizontal, con respecto al prójimo. Y le dice que una cosa, dice, y Jesús le amó y le dijo: una cosa te falta. Dice que Jesús le miró y le amó, ¿ya? Entonces hablamos de una mirada de amor. Vimos también una mirada de advertencia, cuando él dijo que difícilmente, ¿verdad?, un rico podía entrar en el reino de los cielos, pero difícilmente no porque fuera rico, sino que difícilmente por aquellos que ponen su confianza en otras cosas que no sea en el Dios mismo, ¿verdad?, que nos ha provisto nuestra salvación. Difícilmente entrarán. Entonces es una mirada de advertencia sobre todos aquellos que creen que van a entrar al reino por causa de su propia vida, por causa de las cosas que otros hacen para ellos, por causa de sus buenas obras. Cuidado, una advertencia. Difícilmente entrarán en el reino los que confían en sus propias obras. Una mirada de aprobación de la fe. Aquella mujer, ¿verdad?, era una fe hasta incluso supersticiosa, de aquella mujer que decía y que había padecido flujo de sangre, y ella dice: si tan solo tocase el borde de su manto y seré sana. Y justamente eso fue lo que hizo ella. Cuando Jesús, una vez que dice que salió poder de él la miró. ¿Por qué? Porque era una fe, y lo que mucho ocurre también, era una fe que guardaba silencio. Ella había recibido, por su fe recibió la sanidad, pero se ocultó, se iba, ¿verdad? Y Jesús la siguió hasta que ella se dio cuenta, y una vez que se da cuenta de que Jesús la tenía plenamente identificada, ella volvió, ¿verdad?, y dio testimonio de su fe. ¿Eso qué le valió? Le dijo Jesucristo, ¿verdad?: tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. La fe que complace la mirada de Jesús. Una mirada familiar. Cuando estaba Jesús predicando en un lugar, en una casa, y dice que llegó su familia, su madre y sus hermanos, y Jesús dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mi madre, mis hermanos y mi madre son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice que Él miró a la multitud de aquellos que se habían entregado a Él y que de alguna forma estaban buscando hacer las cosas que a Dios le agrada. Entonces es una mirada, ¿verdad?, familiar. Yo decía: qué grandioso es que todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, todos aquellos que decidimos y hacemos y queremos hacer su voluntad, Jesús tiene una mirada familiar. Nosotros somos su familia. Hermanos, nosotros somos sus hermanos. Él es nuestro hermano mayor, nosotros somos su familia. Él tiene una mirada familiar para los redimidos por su gracia. Una mirada de reproche cuando Él estaba listo o pronto para ser crucificado, y les empieza a decir a sus discípulos que va a llegar el tiempo que el Cristo ha de ser crucificado, y se levanta Pedro, ¿verdad?, y dice: por ningún motivo, esto no puede ser así. Y dice que Jesús alzó la vista, no solo con respecto a Pedro, sino que con todos los que estaban en él, porque todos pensaban lo mismo, no más que Pedro lo expresó por su carácter, ¿verdad? Él dijo inmediatamente, los demás todos lo pensaban y lo creían así, y Jesús levantó la mira, ¿verdad?, y les dijo que, palabras muy fuertes en algún momento: apártate de mí, Satanás, porque pones tu mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Entonces también en algún momento Jesús puede tener alguna mirada de reproche para con nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra mirada está en las cosas terrenales y no está en las cosas de Dios. Y por último, una mirada de juicio. Cuando Él entró al templo, o mejor dicho, cuando hizo su entrada triunfal al templo y a Jerusalén, y vio que en el templo estaba lleno de comercio, ¿verdad?, y se indignó
¿verdad? Porque la ira es el justo juicio de Dios contra el pecado. Es raro ver a Dios lleno de ira, pero la ira, ¿verdad?, es la acción justa de Dios contra el pecado. Dios odia y aborrece el pecado, ¿verdad? Y bueno, vendrá la ira de Dios a manifestarse en el último día, por cierto, y todos aquellos que no han sido redimidos por la gracia y por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo tendrán que enfrentar aquella ira de Dios. Entonces veíamos cada una de estas miradas, una mirada de enojo, una mirada de amor, una mirada de advertencia, una mirada aprobando nuestra fe, una mirada familiar, una mirada de reproche, una mirada de juicio. Eso fue lo que estuvimos compartiendo la semana pasada. Esta semana, Juan capítulo 7 entonces, del verso 33 al 43. Esto es lo primero que vamos a leer. Dice así entonces, Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis? ¿Y a dónde yo estaré, vosotros no podréis venir? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente, este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces discusión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Aquí tenemos, hermanos, la base de este mensaje. Y nos vamos a enfocar en algo muy contingente y necesario también para nuestra vida espiritual. Agua de vida. Agua de vida. El agua, hermanos, es uno de los mayores dones de Dios. ¿Qué haría el mundo, hermanos, sin agua? Ya vemos todo lo que está sucediendo en el globo, ya vemos las necesidades que hay, ya vemos la preocupación que existe hoy día por la falta de agua, por la falta de aguas dulces, y se están buscando un montón de fórmulas. Por ahí ya se especula que, y esto de verdad que no lo considere como un hecho real, porque son especulaciones, pero se cree que muchas de las plagas, ¿verdad?, muchas de estas pestes que surgen de repente es para poder eliminar una cierta cantidad de gente, para dejar de competir por los recursos que son limitados y se están acabando. No sabemos, mire, ya sea por algo creado por el hombre o ya sea algo de manera natural, Dios tiene el control de la situación. Dios sigue teniendo el control de la situación. Pero es innegable que el agua, hermanos, es fundamental para nosotros y para la vida. El agua es para el mundo lo que es la sangre para nuestro cuerpo. Donde hay agua, hay vida, hay bienestar y hay abundancia. Casi todas las ciudades antiguas, las grandes ciudades antiguas, estaban establecidas junto a grandes ríos. Fíjese que los griegos al desierto lo llamaban anidros, que significa sin agua. El desierto sin agua, anidros. En el oriente, el agua es altamente apreciada. En Oriente es altamente apreciada. Y dice, hay un dicho, que si alguien quiere inmortalizar su nombre, que se haga un pozo. Mire usted,
Si alguien quiere que sea recordado por la eternidad, que se haga un pozo. Quiero que busque un texto, estamos en Juan, ¿verdad? En el 7, devuélvase al capítulo 4, ya vamos a empezar a recorrer la Biblia. Con respecto a esto mismo, en el capítulo 4 nos encontramos, no pierda la marquita porque vamos a seguir moviéndonos. En el capítulo 4 nos encontramos con el encuentro de Jesús con la samaritana. Están conversando y en el verso 12, mire lo que dice con respecto a esto de famoso por causa de un pozo. Dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Le está diciendo la mujer samaritana a Jesús con respecto a esto mismo. Fíjese usted, qué interesante, ¿verdad? De que el agua, ¿verdad?, en Oriente, como decíamos anteriormente, es un recurso muy escaso y por tanto, si quieres ser famoso, constrúyete un pozo y seguramente serás recordado por la eternidad. Recordaban a Jacob en este caso por el pozo que había construido y de ahí habían bebido muchas generaciones. He aquí entonces la importancia que tiene el agua. Ahora, Jesús usaba muchas comparaciones para mostrar los diversos aspectos de su bendita misión. Mire, en el capítulo 2, vamos a recorrer un poquito para que usted se pueda tome su Biblia, ojémosla nomás, ¿verdad? En el capítulo 2, Jesús se compara con el templo. En el capítulo 2, versos 19 al 22, dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Aquí encontramos lo primero. Jesús se está identificando con el templo. En el capítulo 6, mire, vamos escudriñando. En el capítulo 6, vemos que Jesús, ¿verdad? Del verso 32 al 35, ahora, ¿con qué se está identificando? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y vemos entonces a Jesús ahora identificándose con el pan. Vemos otro verso en el capítulo 3. Mire, capítulo 3, para que veamos cómo Jesús usó una y otra referencia para identificarse. En el capítulo 3, del verso 12 al 15, hablando, ¿verdad?, Jesús con Nicodemo, con este fariseo que le fue a ver de noche, ¿verdad? Y hablando de tener que nacer de nuevo, dice entonces en el capítulo 3, del verso 12 al 15, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, ya llevamos 3 comparaciones. Dije ahora en el capítulo 9. Yo sé que usted lo ha leído, pero quiero que ahora los recuerde y vea cada una de estas comparaciones que hizo Jesús con respecto a lo que él era. En el verso 5, Jesús dice, entre tanto que estoy en el mundo, ¿qué dice? Luz
soy del mundo. Ahora Jesús se está identificando como una luz. Jesús es luz, Jesús es el pan, Jesús es como la serpiente, Jesús es como el templo. Mire usted la cantidad de cosas. En el capítulo 10, 11 y 14, que dice ahora, así como lo cantamos hace un rato atrás, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien son propias las ovejas, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mire, otro más. Vamos a otro, capítulo 12. Ahora Jesús, versos del 23 al 26. Ya se va a dar cuenta usted a qué se va a asemejar. Jesús les respondió: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, y si alguno me sirviere, mi Padre la honrará. ¿A qué se estaba asemejando Jesús aquí? Al grano de trigo. Dice, es necesario que el Cristo muera, tiene que morir, y una vez que muere, Él va a llevar mucho fruto, igual que un grano de trigo. El grano de trigo, una vez que es sepultado en la tierra, ese grano puede dar una espiga con muchos granos. Así también se asemejó Jesús al grano de trigo. Y por último, hermanos, en el capítulo 15, usted debe saber, Él dice, yo soy la vid, yo soy la vid, y vosotros, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel... Bueno, ya sabemos, Jesús entonces es la vid. Ahora, vamos a lo que nos compete. Les he estado guiando, ¿verdad? Y que de verdad a mí me agrada ver cómo el Señor hacía estas analogías, cómo Él se asociaba y se comparaba con una y otra cosa para acercarnos, para que su mensaje fuera tan cercano a nosotros. En el capítulo 7, hermanos, lo vemos entonces compararse con el agua. ¿Y por qué? Fíjese usted por qué. Era el último día grande de la fiesta en que se celebraba, ¿verdad?, la ceremonia de sacar agua del Siloé, del estanque de Siloé. Entonces, cada día, durante la fiesta de los tabernáculos, que era la fiesta que se celebraba, tenía lugar una alegre celebración en la que los sacerdotes traían agua al templo. Esta ceremonia era simbólico de lo que ocurrió en Éxodo 17. Usted sabe que Israel salió de Egipto, ¿verdad? Y en medio del desierto empezaron a reclamar a Moisés porque tuvieron sed. ¿Y qué pasó? Moisés estaba desesperado y Dios le dice a Moisés que con la vara, ¿verdad?, tiene que golpear la roca, ¿cierto? Porque de la roca golpeada iba a brotar agua, y de ahí iba a beber el pueblo, de este manantial que fluía sobre la roca. Fíjese usted, Éxodo 17, usted lo puede leer después. Entonces, esta ceremonia tenía que ver con eso, ¿verdad? Celebraban lo que significaba beber o haber bebido agua en medio del desierto, y lo que significaba eso para su vida. Era realmente una fiesta de gran celebración. Entonces dice que se estaban en esta fiesta, los sacerdotes llevaban agua en vasijas de plata o de oro, y éstas se derramaban en el altar como una ofrenda a Dios, mientras la gente gritaba y con gran algarabía celebraba esto. Hay un escritor o historiador judío de la Torá, y un proverbio de él, y dice que el que no ha visto el gozo en la fiesta de Jerusalén, no ha visto lo que es realmente el gozo de la vida. O sea,
¿Usted se imagina lo que eso significaba para ellos? Era una celebración tremendamente festiva y que provocaba gran gozo en sus corazones. Se trataba entonces de recordar la roca herida en el desierto y cumplir la profecía que había en Isaías. Busque Isaías, yo le dejé una marquita ahí en Isaías. En el capítulo 12, los judíos conocedores de las Escrituras, por supuesto, ¿verdad? Ellos de alguna forma intentaban que se cumpliese literalmente esta palabra. Isaías 12, verso 3. Leamos el 2 y el 3. Y dice: he aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es a Jehová, quien ha sido para mí salvación, quien ha sido salvación para mí. Y dice después: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Entonces, ellos no sabían interpretar este pasaje, que pretendían cumplirlo de alguna manera. ¿Quién es el cumplimiento, hermanos, con respecto a aquella ceremonia? ¿Quién era la roca de la cual fluyó el agua de vida para el pueblo? Y la roca era Cristo. Cristo. Pablo escribe en Primera de Corintios, en el capítulo 10, en el verso 4, dice: y todos bebieron la misma agua espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo. Hermanos, no nos olvidemos que todo el ceremonial del Antiguo Testamento tiene que ver, y para ellos fue real, literal, lo vivían, lo hacían. Pero Dios lo que traía detrás de eso era revelarles lo verdadero, revelar al Cristo, al Mesías, a su Hijo. Las palabras de Jesús: venga a mí y beba, hacían alusión al tema de muchos pasajes bíblicos que hablan acerca de las bendiciones, ¿verdad?, generadoras de la vida del Mesías. Como ya leíamos Isaías 12, del 2 al 3. Isaías 44, me imagino que no sacó su marquita de ahí. Isaías 44, abra de nuevo en Isaías y léalo usted también. Mire: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre la hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Hermano, yo derramaré agua sobre el sequedal. ¿Sabe qué? Agua sobre este sequedal de mi alma, de mi vida, de su vida, de nuestra vida. Ríos sobre esta tierra árida que somos nosotros. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, mi bendición sobre tus renuevos. Brotarán entre la hierba. Isaías 58, 11. Mire, otro pasaje más. Isaías 58, 11. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma. Amén, digo yo, gloria a Dios. El Señor me va a pastorear siempre, y en la sequía, en estos tiempos de alma seca, Él va a saciar tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como un huerto de riego, mire qué lindas palabras, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca... Gloria a Dios, hermano, yo me regocijo de escuchar esto, y más que en este tiempo en que mi alma pareciera secarse en medio de todas las cosas que veo alrededor. Él me va a pastorear siempre, y en las sequías va a saciar nuestra alma y va a dar fuerza a nuestros huesos, y serás como huerto de riego, hermanos. Siempre hay producción, siempre las plantas están verdes, siempre llevan su fruto, y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. Mire usted qué tremendo, ¿verdad?, lo que quería decir el Señor en su palabra. El pueblo está intentando cumplir los ritos. ¿Sabe qué? Para el judío es principalmente la ceremonia, cumplir con la ceremonia, hacer la ceremonia. Cosa que muchas veces también podemos caer nosotros en participar de la ceremonia y tener una vida religiosa.
Es ahí donde nos debemos sacudir. Es de eso, ¿verdad? Y Jesús expone la verdadera interpretación. La fuente de la salud no es el estanque de Siloé, sino es Dios mismo. Él es la fuente de salud y de vida. Dios mismo. Jesús dice, yo he venido de Él. Yo soy la verdadera fuente de la salvación. El agua que usted tiene que sacar del pozo, ¿verdad? No es agua material, sino el agua de la vida eterna por el Espíritu Santo. Esta vida que yo voy a infundir en vosotros y va a ser nuevas criaturas, aptos para esta vida llena de gozo. Hermanos, amados, esa es el agua que nosotros hemos de tomar. Ese es el agua que nosotros hemos de beber. Creemos que algo así diría Jesús con respecto a esta ocasión. Tenemos el resumen de todos sus discursos. Entonces, vamos a considerar en qué se parece el agua a Jesús. Primero, el agua es el origen de vida. El agua es origen de vida. Toda la vida física salió del agua. En la tierra todavía humedecida apareció la vida vegetal. Y la vida animal aparece, en este caso, desde el mar. Entonces, hermanos, Cristo es el verdadero origen de la vida física y de la vida espiritual. ¿En quién están todas las cosas? Dice que por medio de Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. En Él estaba la vida. Hermanos amados, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Eso está en Juan 1:4. Entonces, nadie puede convertirse o nacer de nuevo, ni convertir a otro sin que Cristo esté presente. Nada ni nadie puede hacer algo porque el origen de la vida, en este caso, es Cristo. El agua, estamos haciendo una asociación, que el agua es el origen de la vida. ¿Qué más podemos decir? El agua es conservadora de la vida, conserva la vida. Mire, las plantas, por ahí escuché una palabra, me pareció tan rara, yo no la conocía, pero plantas de secano. ¿Alguien ha oído ese término? ¿Plantas de secano? ¿Habían escuchado el término? Yo tampoco. Lo busqué y son aquellas plantas que viven sin riego, solo se sustentan con el agua de la lluvia. No necesitan un riego especial, solamente a través del agua de lluvia. Lo que sí es que si falta esa agua de lluvia antes de llegar a estar en su pleno desarrollo, entonces estas plantas mueren inevitablemente. Agua conservadora de vida. Hay muchos cristianos que nacen y al parecer nacen con mucha resolución, con satisfacción, con alegría, pero no tienen raíz. Y cuando usted no tiene raíz, ¿sabe lo que pasa? Se seca. Se seca. No están arraigados en Cristo para recibir espiritualmente el vigor y la vida espiritual. ¿De qué sirve el entusiasmo de los primeros días? ¿De qué sirve la emoción de cuando nos presentaron a Cristo y cayeron lágrimas en nuestros ojos y lo queremos si decimos que sí? Pero no hay raíz porque no estamos arraigados en Cristo, que es el agua, hermanos, es el agua o quien nos da el agua para poder fortalecernos y seguir adelante. Necesitamos cada día el agua de vida para conservarnos vivos espiritualmente. No basta solo con una decisión, no basta solo con una intención. Cada día necesitamos el agua de vida. El agua de vida, ¿quién es, hermanos? Es Cristo, el agua de vida. Necesitamos el continuo contacto con Cristo por medio de la oración. Hermanos, insistimos. Yo sé, usted sabe que tiene que orar. ¿Sí? Estamos orando, mire, orar no es solo pedirle cosas al Señor. Señor, ayúdame, Señor, sáname, Señor. Es tener comunión con Él. Es poder abrir su corazón y decir, Señor, ¿en qué he de ser útil? Señor, ¿en qué debo ser transformado? Señor, fortaléceme para vivir en santidad. Señor, que tu palabra me guíe, me pueda conducir cada día. La oración, la palabra, por supuesto. Cuando viene un mensaje, yo sé, a veces cuando uno es más niño se puede aburrir, se puede incomodar. Niños y jóvenes, adultos mayores, sepan que si estamos en la iglesia
creemos que es el lugar donde Dios nos ha llamado a congregarnos, el Espíritu Santo algo va a traer para su corazón hoy día. Usted tiene que estar atento, ya sea niño, joven o adulto, espere recibir lo que el Señor tiene para usted. ¿Sabe qué? Me regocijé. Yo había leído el texto de Isaías 58, lo leí cuando lo preparé y todo. Cuando lo leí ahora, ¿sabe qué? Algo pasó en mi corazón. Me sentí tan contento de escucharlo. Ni cuando lo escribí aquí, ni cuando lo leí mientras preparaba el mensaje, no me pasó lo mismo. En este momento, cuando yo lo leí ante ustedes, el Espíritu Santo puso gozo en mi corazón de saber que esta agua, esto que estoy compartiendo, ¿sabe qué? Esto no es solo alimento para ustedes, yo también estoy bebiendo de la roca que es Cristo en esta hora. Y me regocijo porque también lo necesito, al igual que ustedes. Necesitamos entonces la oración, la comunión, la palabra, la asistencia, congregarnos, estar reunidos. Él ha prometido manifestarse al corazón de sus fieles. Él dice, Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. El Señor está aquí, hermanos. Aquí está. Yo no lo puedo ver, pero yo sé que Él está aquí. Si regamos las plantas, a propósito, esto es anecdótico. Tuve la intención este año de crear un huerto en mi casa. Tenía toda la idea. No sé si parece que les conté la vez anterior, mi mamita, teníamos patios grandes, aquí los sitios eran grandotes, entonces estaba la posibilidad de poder hacer alguna siembrita y recuerdo los tomatitos que cosechaba mi mamá. Un aroma tan delicioso, ajicitos verdes, porotos verdes. Me acuerdo que ella tenía su siembra y quise de alguna forma, y dije, yo también me voy a hacer mi huerto urbano, y por ahí me conseguí unas cajas con tierra y leí un poco y dije, bueno, esta cuestión de aquí a 2 meses voy a estar comiendo tomate. Hermano, está todo seco. Se me murieron todas las plantas, creo que me quedan como 2 plantitas nomás y ahí están y las voy a ver, y cuando veo que brotó y le digo a la Vivi, mira, hay un pastito verde. Al otro día está seco. Hay una plantita que está ahí, parece que tiene una florcita ya de pimentones y espero con ansias poder cosechar un pimentón que sea. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Esto es anecdótico, porque de repente, súper cansado, y regaste las plantas en la noche, ya, y salía ya prácticamente a acostarme, pero tenía que ir a regar mis plantas con la esperanza de que puedan brotar, porque sin agua se mueren. Entonces, si regamos, y todo esto por esto, porque si regamos las plantas, no nos olvidemos de regar nuestra propia alma, que es de mucho más valor, hermanos. Más que la planta, ¿verdad? Y ahora pienso, es necesario, claro, porque si no mi planta se muere, pero cuán necesario es que mi alma, hermanos, pueda ser regada, ¿verdad? Porque el agua de Cristo, que es el agua, Él conserva mi vida espiritual, viva, que es lo que necesitamos. Entonces, el agua es conservadora de la vida. El agua, hermanos, limpia, ¿o no? El agua limpia. ¿Cuán útil entonces es este aspecto? Descríbase lo que sería un pueblo en cuanto a la suciedad. El agua purifica todas las inmundicias. Ya vemos, hermanos, en aquellos países donde hay escasez de agua, la cantidad de enfermedades infecciosas que existen. ¿Y por qué? No hay agua. Falta de agua, falta de aseo, ¿verdad? Entonces, esto hace Cristo en el sentido espiritual. Su sangre expía nuestros pecados y su palabra nos enseña a evitarlos. Jesús dice en Juan, en el capítulo 13, hablando, está entregando las últimas instrucciones, ¿verdad? Estaban en la cena y dice que en algún momento Jesús se pone un paño en su hombro y con un lebrillo comienza a lavar los pies de sus discípulos. Y bueno, dice que Pedro en algún momento se opone y dice, no, Señor, ¿cómo es posible? Tú no me puedes lavar los pies a mí. Y Jesús le dice que si no lo lava, no tendrá parte con él. Entonces Pedro, como siempre, tan exagerado él, no me laves los pies, sino que lávame entero, Señor, los báñame entero. Bueno,
su carácter, ¿verdad? Y Jesús dice, no necesitas si tan solo los pies. Bueno, eso tiene toda una explicación, ¿verdad? No voy a entrar en el detalle propiamente tal en esta ocasión, en otro tiempo lo podemos ver, porque hay un contexto histórico. Pero Jesús dice en el verso 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis, aunque no todos, ¿cierto? Y en este caso había uno que era Judas, ¿cierto? Y que participaba con él, pero de alguna forma, o con ellos, pero de alguna forma no se había entregado o no había creído efectivamente. Los apóstoles estaban lavados, menos Judas. Y la pregunta es si nosotros, hermanos, permitimos que la palabra de Cristo nos lave. ¿Ya hemos sido lavados por su palabra? En este pasaje podemos encontrar algunas lecciones espirituales. La primera es que todo hombre necesita ser lavado por Jesucristo. Todos, absolutamente todos. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ninguno puede salvarse a menos que sus pecados hayan sido lavados por la sangre preciosa de Cristo. Eso está claro, hermanos. Ninguna otra cosa puede hacernos limpios o aceptables delante de Dios. Amén. Nada, absolutamente nada. Tenemos que ser lavados y santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Si hemos de ser salvos, ¿verdad? Preciso es que Cristo nos lave del pecado y solo son lavados aquellos que han creído o creen. Han creído no me suena bien, porque han creído me suena a pasado. Y la palabra dice, para todo aquel que en Él cree. Díganlo ustedes, para todo aquel que en Él cree. Hoy yo estoy vivo y mi fe está puesta en Jesucristo. Ayer ya fue y me mantuve creyendo ayer, amén. Pero mañana, para todo aquel que en Él cree. Me mantengo, ¿verdad?, en esa condición. La segunda lección es que aún los que son purificados y perdonados, porque ya fuimos limpiados, amén. Usted recibió el mensaje, usted creyó, Cristo murió en la cruz, mis pecados son perdonados. Aunque fuimos purificados y perdonados, necesitamos acudir a Cristo todos los días a pedir perdón. No podemos pasar por este mundo, hermanos, sin contaminarnos. ¿O no es así? Usted en la noche o en la mañana, Señor, perdona, sabe que sus vestimentas quedan blancas. Limpio su ropaje. Usted salió al mundo y ¿qué pasa en el trajín del día a día? Con su ropa, usted se cambia ropa un día y está todo el día con esa ropa. ¿Qué pasa con su ropa en la tarde? Está llena de polvo, está sucia, se ensucia. Así también ocurre con nuestro día a día. Nosotros salimos al mundo, ¿verdad? Y en este mundo, ¿verdad?, que nos golpea, que nos presiona, bueno, indudablemente que surgen algunas cosas en nuestra vida. No hay día de nuestra vida en que no cometamos pecados. No queremos pecar, pero aún así cometemos faltas. Y necesitamos de nuevas manifestaciones de la misericordia de Dios. Aún cuando estamos lavados, necesitamos lavarnos los pies, que era en este ejemplo, porque Jesús le dice, ustedes no necesitan lavarse completamente, solamente los pies. ¿Por qué? Y aquí voy a dar algo de contexto. Antiguamente, para las fiestas siempre se arreglaba o se lavaba la gente para poder llegar al lugar, ¿cierto? Pero una vez en el camino con las sandalias, ¿qué pasaba con los pies? Entonces se lavaban los pies para poder entrar limpios nuevamente al lugar. ¿Se entiende un poco el contexto? Entonces, nosotros hemos sido lavados en el momento en que pusimos nuestra fe en Cristo, pero todos los días tenemos que volver para hacer este lavado de pies. Ya estamos limpios. ¿Se entiende la idea? Pero el día a día, ¿verdad?, este caminar se nos ensucian los pies, por decirlo de alguna forma. Necesitamos entonces que hagamos uso de esta fuente todos los días. La sangre de Cristo al principio y la sangre de Cristo al final cubre, ¿verdad?, nuestros pecados. La tercera lección es que aún los que acompañaban a Jesucristo y habían sido bautizados con agua como sus discípulos, no todos habían sido lavados de sus pecados. Y estas palabras son muy solemnes. Dice, vosotros estáis limpios, aunque no todos. Cuidemos pues de no hacer profesiones falsas. Mire usted,
cuidémonos de no hacer profesiones falsas, decir que yo soy de Cristo y finalmente no lo soy. Que hayamos recibido el bautismo en agua y haber hecho la profesión de fe no es prueba de que seamos rectos a los ojos de Dios, porque si no nos vamos a convertir igual que los judíos, cumpliendo ceremonia. Yo me bautizo, yo participo de la cena, yo hago esto, pero nunca te has vuelto al Señor con todo tu corazón. Nunca has permitido que el agua viva, Cristo, haya lavado, ¿verdad?, con su sangre tus pecados y día tras día vivas en comunión con Él. Amados, el agua, otra característica, este es el agua que lava, ¿verdad? Ahora, el agua que apaga la sed. Hoy se me viene ahora en este tiempo con 34, 35 grados de calor, de temperatura, ¿verdad? Y qué rico es tomarse un vaso de agua helada, qué rico poderse refrescar, qué satisfacción produce esto en un día caluroso. Pero no solo el cuerpo tiene sed, sino que el alma también la tiene. Nuestra alma la tiene de paz, de gozo, de felicidad. El hombre corre tras los placeres, el dinero, la fama. Pero ¿sabe qué? Estas cosas, hermanos, que también a lo mejor en algún momento nosotros las anhelamos, estas cosas se transforman, dice la Biblia, en cisternas rotas. Cisternas rotas. ¿Y qué es una cisterna? Hermano, ¿quién sabe lo que es una cisterna? De acuerdo al concepto bíblico. Almacena agua. Pozos, ¿verdad? Pozos, ¿cierto? Y pozos, hay pozos que no logran contener el agua. Son pozos rotos además porque se filtra el agua y son pozos vacíos. Entonces, la comparación que se hace entre el hombre que busca los placeres de este mundo, que busca el dinero, que busca la fama, que busca todo lo que nos ofrece, ¿verdad?, este mundo de manera material, finalmente se dan cuenta de que estas son cisternas rotas. Quiero que busque Jeremías, capítulo 2. Jeremías, capítulo 2, verso 13. Jeremías, después de Isaías, ¿verdad? Ahí está cerquita, usted tenía la marca, así que lo voy a encontrar rápidamente. Jeremías 2:13 dice entonces: porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Qué ha hecho el pueblo entonces? Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Hermanos, esto sigue pasando y a veces lamentablemente pasa en personas que ya conocieron la verdad. Abandonamos, ¿verdad?, la fuente de agua viva, la que realmente trae satisfacción a nuestra alma, y seguimos buscando las cisternas rotas, seguimos buscando las fuentes, ¿verdad?, las fuentes que nos ofrece este mundo, estas luces de colores, estas cosas que nos cautivan por la vista, por los placeres, por los deseos, hermanos, y que finalmente se transforman en cisternas rotas, no retienen agua. Después de algún gran esfuerzo, ¿verdad?, comprobamos que no encontramos la felicidad que esperábamos en ello. Yo sé que a lo mejor usted tiene metas y tiene cosas en su corazón y lucha por ellas y espera a lo mejor tener cosas. Hay cosas que son válidas, hermanos, y yo no las consideraría como malos deseos cuando uno quiere tener su casa propia, cuando usted quiere tener los bienes que sean necesarios para poder vivir, pero cuando eso se transforma en una obsesión, ¿sabe lo que sucede? Y aun cuando sean válidos estos anhelos que nosotros podamos tener, son válidos, pero aun cuando usted los logra, ¿sabe lo que pasa? Ya está. Es como si nada. Entonces ahí uno se da cuenta, no es malo, les vuelvo a repetir, no es malo anhelar cosas, ¿verdad? Desear algunas cosas. Yo no encuentro, les vuelvo a repetir, poder tener una casa y poder tener los bienes suficientes para poder vivir en su familia no es de ninguna manera malo. El problema está cuando todas nuestras expectativas están ahí y abandonamos a Dios por esas cosas.
Ese es el problema. Cuando uno deja de lado a Dios y se enfoca en lograr eso, enfocar y busca, entonces cuando lo tiene, comprueba que no era la felicidad que usted esperaba, no era la satisfacción que usted quería. Incluso después de que tuvo aquello y ve a alguien que tiene algo mejor y con eso usted dice, y se pone envidioso y dice, pero yo quiero eso ahora, esto ya no me satisface, yo quiero lo demás. O se divierta y queda triste y se pregunta, bueno, ¿y esto era todo? Hermanos, es que es una realidad. Jesús apaga la sed de nuestra alma. Él la satisface plenamente. ¿Por qué, hermanos? Porque el alma es eterna. Ha sido creada a la imagen del Señor y eso solamente queda satisfecha en Él. Hermanos, nuestra alma es eterna. La satisfacción de su alma solamente es satisfecha en Él. No hay otra forma de hacerlo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Esas son las palabras de nuestro Señor. ¿Tienes sed espiritual entonces? Acude a Cristo. Hermanos, estamos agotados, estamos cansados, estamos secos en esta vida, en este desierto. Acude a Cristo y si no la tienes, pídela a Él. Los que mueren de sed, primero tienen un fuerte ardor y un deseo que llega hasta el delirio, hermanos. Y a causa de eso ven fuentes imaginarias, pero después sencillamente no llegan a desear absolutamente nada. Así pasa con los sedientos del alma. Todos hemos soñado en la juventud, todos tenemos metas y tenemos anhelos, pero los desengaños traen finalmente apatía y cuando usted se da cuenta de que las cosas no eran con los colores que se los mostraban o se los pintaban, ¿verdad? Después, ¿sabe lo que viene? Viene una decepción tan grande que muchos desean no seguir viviendo más. Porque se pierde todo el sentido de la vida. Cuando usted se da cuenta, mire, estoy hablando de indios, cuando una persona se da cuenta que todas las cosas que ofrece este mundo son momentáneas, son temporales, y se da cuenta de lo que eso significa, ¿sabe qué piensa? Ya no quiere seguir viviendo. Y esto me hace recordar un poco mi vida. No voy a entrar con mi testimonio, pero yo en algún momento, hermanos, tenía esposa, hermosa esposa, ¿sí? Hijos sanos, hermosos hijos, hermosa hija, un trabajo, una casita donde vivir, un vehículo para movilizarme. ¿Y sabe qué? Tristemente en algún momento me quería morir. No le encontraba ningún sentido a mi vida. Hasta que apareció Él, el agua de vida. Cuando apareció Jesús en mi vida, volví a nacer. Y aquí me tienen. Hoy día, en este servicio, con temor y temblor, porque solamente lo amo a Él. Mire, esto fuera cualquier otra cosa, les aseguro que yo no estaría aquí. Pero porque lo amo a Él, por eso estoy acá, intentando, ¿verdad?, hacer su voluntad y hacer las cosas que a Él le agradan. Entonces, hermanos, por eso el mensaje lo puedo decir con experiencia propia. Yo sé que mi experiencia a lo mejor no, lo que vale es la palabra, pero confirmo la palabra a través de la vivencia. Nada satisface al hombre si no es Cristo. Cristo, Él, el único que puede satisfacer. Cristo sí satisface con su amor y con sus promesas. Acudamos a Él entonces y dile que queremos ser felices en su amor. Vive y desea, pero según su voluntad. Hermanos, deseemos, claro, tenemos anhelo, pero conforme a su voluntad. Y cuando es conforme a su voluntad, la felicidad empezará en nosotros. Aquí será eterna. Hay una satisfacción eterna, hermanos. Yo hoy día puede que me falten y no tenga muchas cosas. ¿Sabe qué? Al final, yo lo tengo a Él. Y si lo tengo a Él, lo tengo todo. Lo tengo absolutamente todo. ¿No es la dicha inmensa conocer esta fuente de vida, hermanos?
¿No cree usted que es lo mejor que nosotros podamos tener en la vida? Y por último, terminamos con esta analogía del agua. El agua tiene que esparcirse para hacer bendición. Mire usted qué interesante. De ahí la providencia de Dios en la lluvia. ¿Qué hace Dios con respecto a la lluvia? Cae, ¿verdad?, sobre la tierra a través de las montañas, cae en las montañas muchas veces en condición de nieve. Las nieves retienen el agua, el sol, ¿verdad?, derrite la nieve, estas bajan por los ríos y así va corriendo el agua y llenando todos los lugares de la tierra. Entonces, esto da origen a los ríos y todo lo que eso significa. Así el pueblo de Dios no debe retener los bienes espirituales, sino para distribuirlos, hermanos, inmediatamente. Cristo nos bendice. Es el agua que viene a saciar la sed de nuestra alma, nos llena de gozo, de alegría. Una vez que está en nosotros, dice, ahora corren, esos corren como ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree no solamente va a apagar su sed, sino que él mismo será una fuente para vivificar a los demás. Mire usted qué tremendo es esto para nosotros. Este es el ideal cristiano. Cristo es el manantial. La iglesia es un depósito y cada cristiano es una fuente. De este modo, el mundo se puede convertir en un jardín. Y lo sería si cada cristiano profesante fuese una fuente de veras y no una fuente seca. ¿Sabe qué? Hay una crítica. Busque Apocalipsis 3. Y con esto ya estamos terminando, hermanos. Apocalipsis 3, verso 1. Y mire la palabra del Señor con respecto a esta iglesia. Apocalipsis 3:1 dice entonces: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Mire usted qué interesante. ¿Ah? Tienes nombre de que vives, pero verdaderamente estás muerto. Pareciera ser una fuente, ¿verdad?, llena por Cristo, pero finalmente eres una fuente vacía. Eres una fuente vacía. Por eso estamos hablando, hermano, de que Cristo, ¿verdad?, es el manantial. La iglesia es un depósito. Ahí está depositado. Nosotros somos esta fuente, pero muchas veces como fuente tenemos aspecto de vida, pero finalmente estamos muertos. Y como estamos muertos, estamos vacíos. Entonces, el deseo de nuestro Salvador es que broten ríos de agua viva de cada fiel. Pero muchas veces nosotros somos conductos estrechos por causa de nuestro egoísmo, incluso por nuestros propios pecados. Así, en lugar de ser fuentes abundantes, solo damos gotas de bendición. Y a veces, y muy raras veces también lo hacemos. El que cree en mí, dijo el Señor, de su vientre correrán ríos de agua viva. Doble aplicación entonces. Una parte enseña en que por medio de la fe en Cristo recibimos o nuestra alma estará abundantemente satisfecha, ¿verdad? Y por otra parte, los creyentes no solo gozan del bien que Cristo les hace, sino que vendrán a ser para sus semejantes fuentes de bendición. Hermanas y hermanos, nosotros comenzando este año, ya se nos va el segundo mes del año y tenemos palabras de vida para nosotros. Que nuestras almas puedan ser refrescadas por la fuente de agua viva que es el Señor. Y como esa bendición viene sobre nosotros, el Señor también quiere bendecir a esta nación y a todos los lugares en donde nosotros podamos desenvolvernos. Hay propósito para su vida. Amados, no solo el bien que Dios le puede hacer a usted, sino que usted también se transforma en un instrumento de bendición, en un canal de bendición mediante el cual el Señor desea bendecir a nuestra nación y, por cierto, al mundo entero. Jesús, el agua de vida.
esta analogía que Él hace y tan importante que es para nosotros también. Oramos, ¿les parece? Sí, oramos. Y a través de la oración, si hay necesidad en nuestra alma, que Él pueda hacerse efectivo en esta hora para poder saciar toda nuestra necesidad. Así es, Señor. Qué bueno es usted, porque se preocupa de cada una de nuestras necesidades. Y en nuestro caminar como hijos suyos en esta tierra, Señor, se va nuestra alma secando, se va, Señor, agotando. Y si no hay una palabra que nos pueda conducir, si no hay una palabra que nos pueda llamar, si no hay una palabra que nos pueda corregir, terminaríamos desfalleciendo, Señor. Pero gracias porque usted es el buen pastor. Y el buen pastor va tras sus ovejas y le da el alimento y la lleva a esas aguas frescas, a esos manantiales que usted nos ofrece en sí mismo, Señor. No hay dónde buscarlos, porque usted es el manantial de agua fresca, Señor, que puede saciar nuestra alma. No solo de los adultos, Señor, sino también de los jóvenes, de los niños. Señor, nadie podría discutir ni pensar que usted no puede satisfacer las necesidades de un niño. Señor, en este lugar hay niños, jóvenes, adultos. Y cada uno de nosotros, Señor, en esta hora, necesitamos de esta agua viva. Necesitamos, Señor, de que refresque nuestra alma, de que nos dé nueva fuerza, Señor, que nos dé vida, que nos permita reverdecer, Señor, en estos tiempos tan difíciles, que nos permita, Señor, tener esperanza, que nos permita, Señor, encontrar el propósito por el cual hemos sido llamados. No solo es la bendición nuestra, sino que también poder bendecir a aquellos que tienen tanta necesidad y más que nosotros. Señor, que puedan correr esos ríos de agua viva a través de cada uno de nosotros, que podamos ser esas fuentes de bendición con las cuales usted espera bendecir a esta nación, en este mundo. Señor, límpienos, purifíquenos en esta hora. Que entendamos, Señor, que cuando tuvimos una purificación, cuando nos entregamos a Cristo, pero también necesitamos este lavado de pies día tras día. Después de tener comunión, después de tener interacción en este mundo, necesitamos ser limpios, Señor, cada día. Padre amado, que esta palabra pueda encontrar un lugar en nuestros corazones y que no solo en este día, sino que durante el resto de nuestros días, que siempre podamos beber del agua viva que es Cristo y el único que puede saciar nuestra alma. No permita, Señor, que nada entorpezca nuestra relación. No permita, Señor, que las luces de este mundo, que las bendiciones materiales de este mundo opaquen lo que es la verdadera satisfacción para nuestra alma. Lo es usted, Señor, todo para nosotros, y por eso en esta hora le damos muchas gracias. Somos renovados, fortalecidos y llenos de su presencia. En Jesucristo oramos. Amén y amén.